¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Bueno, vamos a tratar sin diapositivas de hacer un cierre de, de estas dos clases en este video asincrónico, tratando de hacer una recopilación de lo que hemos estado viendo y como una síntesis, digamos, podemos preguntarnos sobre nuestros por qué y nuestros para qué, ¿eh? De nosotros y de Dios. Entonces, a través de estos dos encuentros tratamos de que estas meditaciones abrieran la pregunta por el sentido, que no se tratara solamente de una lista de nombres, teorías, conceptos, por favor. Eso no habría sido un diálogo entre matemática o entre ciencias exactas y religión, ¿no? Por eso, después de haber recorrido temas arduos, ¿no? La epistemología, el teorema de incompletitud de Gödel, los modelos científicos, la física cuántica, la cosmología, la entropía, el ajuste fino, algo vimos. Después voy a mandar la presentación en PowerPoint. Lo que creo que deberíamos preguntarnos realmente es qué mirada tenemos hacia la realidad, ¿no? Si el propósito es acumular información o ensanchar nuestra razón. Si podemos aprender a contemplar el mundo de una manera más humilde, más integradora y más esperanzadora, sin escepticismo respecto de la verdad, ¿no? Habíamos visto que la ciencia nos ayuda a conocer el cómo funciona la realidad, cómo investigar los procesos, las causas, las regularidades, los modelos que va construyendo, que permiten comprender, que permiten predecir muchos fenómenos. La fe, por su parte, no viene a corregir ecuaciones, no viene a ocupar el lugar de la ciencia. No es que ponemos a un Dios tapa agujeros cuando la ciencia no ha llegado a explicar algo, ¿no? Cuando la ciencia todavía no lo conoce. La fe, la religión funcionan a otro nivel. Se preguntan por el fundamento, por el sentido de nuestra existencia, de nuestra historia, de toda la creación. Es decir, ciencia y fe no deberían competir. Recuerden ese diagrama que les mostramos, son diferentes planos que se iluminan de una misma verdad, diferentes perspectivas, igual misma verdad que es creación de Dios, ¿no? Por eso tenemos por un lado que respetar los diferentes métodos de cada una de la mirada de la fe o de la teología, si quieren, reflexionando sobre la fe, sobre la revelación, y la mirada de la ciencia. Respetar tanto entonces las perspectivas como los límites de ambas, así como habíamos visto el fundamentalismo, el concordismo, que trataban o de meterse a través de los huecos de la otra y responder cuestiones que no competían a su terreno. También tenemos que reconocer los límites, que hay límites, tanto en la religión o en la fe, como en la ciencia. Cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene sus límites. Y respecto a los límites de la ciencia, habíamos visto justamente que, contraponiéndose a una razón cerrada, una razón opaca a todo lo trascendente,
Habíamos tenido el testimonio de Gödel frente a la perspectiva de Hilbert, ¿se acuerdan? Gödel, que nos mostró que no se puede explicar todo desde un sistema cerrado, que necesitamos de una instancia que trascienda ese sistema cerrado. Un poco despierta a la ciencia de sus sueños de omnipotencia. Nunca se puede cerrar una realidad y explicar todo a partir de esa realidad. Habíamos citado a Hamlet de Shakespeare y habíamos mostrado cómo Hamlet en su diálogo con Horacio le dice que hay más cosas en el cielo y en la tierra que lo que sueña la filosofía de Horacio, ¿no? Siempre la realidad es mucho más rica que nuestros sueños, que nuestros esquemas, siempre. La infinita riqueza de realidad. Y esta apertura se muestra especialmente significativa también cuando vemos en la historia de todo el universo. Por un lado, en las matemáticas destapamos, abrimos esa ventana con Gödel, pero si vemos las ciencias como la física o la cosmología, la física de subpartículas, cuando nos muestran ese indeterminismo, en los subatómicos no hay una barrera que se nos presenta, no podemos saber exactamente dónde está una partícula, determinar la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo. Bueno, el indeterminismo cuántico, que se llama, más allá del nombre, nos está mostrando otro límite. Lo infinitamente pequeño tiene un límite, y lo infinitamente grande también tiene un límite. Habíamos referido brevemente a eso del muro de Planck, que aparece al principio en el Big Bang, donde en el instante cero los físicos no pueden penetrar porque sus ecuaciones no sirven. Lo cual no significa que sus modelos sean científicos y son verdaderamente fascinantes. Pero barreras que mostró Gödel, barreras que muestra la teoría de la teoría cuántica de la indeterminación, barreras que muestra el muro de Planck, límites al conocimiento posible, ¿no? Que nos hacen tener una humildad intelectual, ¿no es cierto? Al mismo tiempo de valorar la razón, tener una humildad. Y decíamos, muy brevemente, esta historia fascinante del universo, ¿no? que muestra cómo por un lado se van creando poco a poco esas estructuras maravillosas que son las estrellas, con la capacidad de donar vida. Nosotros, por ejemplo, no sabremos en otros mundos posiblemente también haya, y la conciencia, que por lo menos pretendemos tener. Es decir, una complejidad creciente gracias a un universo que parece estar calibrado en sus 14.000 millones de años de antigüedad, de historia, para que surgiera finalmente la conciencia, la vida y la conciencia. Por lo menos en el planeta Tierra, la vida hace unos 4.500 millones de años, el Homo sapiens sapiens aproximadamente medio millón de años. Eso es terreno de ciencia, no de la teología ni de la fe. Y al mismo tiempo de esta evolución tan fascinante, vemos que el universo es frágil, otro límite. El universo no puede bastarse a sí mismo, no puede permanecer en el ser en sí mismo. ¿Por qué? Y porque esas estrellas se van gastando, se van enfriando. Son como usinas gigantescas termonucleares que entregan su energía para que aparezca la vida, pero ese proceso por el cual se transforma el hidrógeno de esas estrellas en helio va drenando la energía de esas estrellas hasta finalmente terminar, según su masa, en más allá de si es una supernova o si es una nova o
o una enana blanca o un agujero negro, no importa, terminan finalmente todas enfriándose y muriendo. Que ese parece que es el destino según lo que nos pinta la ciencia, una muerte térmica del universo. Y aparece una vez más la pregunta del significado, del para qué, ¿no? Recuerden siempre eso, ¿no? La ciencia nos plantea los porqués, los cómo, los para qué inmediatos, ¿no? De los mecanismos, pero la fe nos da el por qué está el mundo, existe el mundo y para qué existe el mundo. Después vamos a volver muy brevemente para cerrar esto. Entonces, no solamente esto se nos plantea como gran visión del universo, sino también, y esto es lo importante, lo podemos encarnar en nuestra vida cotidiana. También nosotros tenemos límites en la percepción de la realidad. También nosotros tenemos que ser humildemente, tener intelectualmente una humildad para percibir la realidad. Aunque no seamos científicos, seamos docentes, como el caso de muchos de ustedes, por supuesto. Y nunca podemos llegar a comprender, nunca podemos llegar a conocer o explicar los complejos procesos que se mueven alrededor de nuestra vida. Nunca podemos llegar a entenderlos del todo. Hay lo que se conoce como el efecto mariposa, a lo mejor oyeron hablar de la película, ¿no? Se llama mariposa porque el aleteo de una mariposa, qué sé yo, en Brasil puede producir un tornado en Miami, por un encadenamiento sutil de causas y efectos que poco a poco van creciendo de magnitud hasta producir ese tornado. De la misma manera pasa con nuestra vida. No sabemos cómo algún gesto nuestro, alguna palabra nuestra, produjo alguna cadena de causas y efectos que nosotros no conocemos. Y nosotros en nuestra limitada visión de la realidad pensamos que fracasamos y no sabemos, no nos está dado saber el alcance de nuestros actos. Sí sabemos por fe, por revelación, que si sembramos a imagen de lo que Cristo sembró en su vida y en su Pascua, vamos a producir fruto. Eso es una promesa de nuestro Señor. Pero no nos es dado saber o conocer el alcance de esos frutos, tal vez en esta vida. Tal vez decimos, fracasamos en convencer a tal o cual persona de esto, o en tal o cual emprendimiento fracasé. Ojo, lo planteo a mí también, a todos, ¿no? El ser humano no tiene derecho a usar esa palabra, aunque lo usamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque nunca sabemos esa sutil cadena de causas y efectos que hace que un gesto, un emprendimiento, una palabra nuestra produzca frutos que nosotros no vemos. Solo Dios, en su omnisciencia, en su omnipotencia, puede recoger esos frutos que nosotros sembramos y producir sentidos, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Entonces, nunca podemos saber el alcance de nuestros actos y los acontecimientos que nos rodean, ¿no? Otra vez más los límites, otra vez más la humildad frente a la realidad, ¿no? Y cómo es necesario entonces la razón abierta y no la razón cerrada, porque no somos dueños de esa realidad. La entrevemos, pero no podemos saber hasta dónde puede llegar a florecer, a crecer, a dar fruto aquello que nosotros sembramos en el Espíritu de Dios, ¿no? Y además no solamente tenemos una mirada limitada,
también es una realidad que todavía se está tejiendo. Es doble el tema. No solamente es limitado, sino en la historia misma está todavía en crecimiento, está todavía en peregrinación. El libro todavía se está escribiendo y a veces agarramos un fragmento, un párrafo, y creemos que ya el libro está escrito y que el párrafo ese agota todo. Ni podemos ver el libro completo, ni el libro completo terminó de escribirse. Solo está completo en la mente de Dios desde la eternidad. Pero nosotros no tenemos ni siquiera un atisbo de eso, ¿no? Signos, solamente signos de lo que podemos llegar a vislumbrar, a entrever, ¿no? De manera que, bueno, admitir entonces nuestra percepción limitada, admitir también que en el tema del mal, ¿no? Que la fe nos dice, nos da una certeza fundamental, ¿no? Que nada escapa a esa mirada de Dios, ¿no? No solamente estamos hablando de límites de nuestro conocimiento en la ciencia o en nuestra vida cotidiana, estamos hablando también cuando nos golpea el mal, ¿no? Que Dios nunca quiere directamente, jamás. Lo permite por nuestra libertad, lo permite por la consistencia de las leyes del universo, pero nunca quiere nuestra libertad. Nunca quiere nuestro mal. Siempre quiere esa libertad. Y promueve el bien. Nunca envía mal. El mal es negación de lo que Dios quiere, ¿no? Pero recordar entonces que nuestra limitada visión de las cosas, no podemos ver la última, el último renglón, la última palabra, ¿no? Pero saber que en la cruz de Cristo el amor es el que tiene la última palabra. Podríamos decir que antes de la cruz de Cristo el mal, el sinsentido, la angustia, el dolor era la última palabra, nosotros encerrados en el pecado y en la barranca al haber rechazado a Dios, pero bueno, Cristo se puso en esa barranca, en esa brecha para que la última palabra fuera el amor, su amor crucificado y no nuestro abismo de pecado, ¿no? De manera que en cada acontecimiento doloroso, injusto de nuestra vida, sabemos que, aunque no lo percibamos, sabemos por fe que la última palabra es el amor de Cristo, ¿no? Y por eso no podríamos terminar este pequeño video, no sé si tan pequeño, pero bueno, sin poner en el centro a esa cruz de Cristo, a esa Pascua. Habría sido simplemente una especie de meditación filosófica o teísta, pero si no vamos al núcleo de la buena nueva cristiana, que es el paradigma, la Pascua es el paradigma a partir del cual gira todo, el centro, el gozne de la realidad, el fondo, para explicar todo sufrimiento, toda injusticia, todo dolor, todo camino que parece perdido, el destino de nuestro esfuerzo, de nuestros actos de amor. Estamos llamados a sembrar con fidelidad, tenemos que poner nuestra parte, es don y tarea, pero no nos es dado ver la cosecha completa. No es parte de la promesa de Cristo, no por lo menos en esta vida, sí en el reino de Dios, en la vida eterna. Pero si nos asociamos a esa Pascua de Cristo, sabemos que todo aquello que hagamos a la luz de Él va a producir su fruto. Y ya en esta vida ya recibimos ese fruto en la gracia de Cristo. Ya se anticipa en esta vida, no tenemos que esperar totalmente. Ya empieza la planta a germinar, como en las parábolas del Nuevo Testamento, de las parábolas que se llaman vegetales. Ese grano que el sembrador
pone en tierra y empieza a crecer. Bueno, esa es la historia. Una planta, un árbol en trance de germinar, ¿no? Pero solo al final va a estar cargado de frutos. Entonces, ya les digo, no tenemos que creer que lo que nosotros registramos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos o deducimos es la última palabra. Cristo es la última palabra, la primera y la última palabra. Él no, con el mal, Él no lo explicó, no lo borró, no lo olvidó, como pretenden algunas filosofías budistas, por ejemplo, de pensar que es una ilusión. Él vino a asumirlo para transfigurarlo, ¿no? De manera que la historia sigue abierta, vemos muchos procesos inconclusos, frágiles, en trance de germinar. Pero si ponemos la Pascua en el centro, con una razón abierta, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre le insistí en esta razón abierta? Podemos abrir ventanas para entrever esta realidad de la fe. Por un lado, aceptamos la distancia entre lo que vemos y lo que permanece oculto. Aceptamos nuestra fragilidad, aceptamos que vemos signos, pero que no lo vemos todo. Y aceptamos que también nosotros participamos como sembradores por la gracia de Cristo. Así que bueno, para terminar, digamos, ¿no? No sabemos qué lugar definitivo va a ocupar cada uno de los fragmentos de esta vida, ¿no? Que a veces la vemos tan deshilachada. Fragmentos que ya vimos que aparecen en la ciencia, ¿no? Esa especie de atomización que hace la ciencia de las especialidades, esa falta de confianza en que exista una verdad absoluta. Pero nuestra propia vida también a veces tiene esos fragmentos. Y no sabemos qué lugar va a ocupar cada uno de esos fragmentos si no solo está en la visión de Dios desde la eternidad. Él es el que pastorea, nosotros sembramos con Él, pastoreamos con Él es el Señor de la historia, pero pastorea la historia con su infinita providencia, ¿no? Y por eso el para qué último lo tiene Él en su propio corazón, ¿no? Y cerrando entonces yo diría esto, ¿no? Las ciencias, ya que estamos hablando, volvamos un poco a ello, las ciencias positivas, las ciencias exactas, nos dan cómo, nos dan por qué, nos dan para qué, siempre segundos, siempre nuestros propios, de la creación, cómo funcionan las cosas, por qué tal ley se cumple, a través de qué proceso, un para qué de una cierta finalidad que tienen las diferentes criaturas, aunque no sean conscientes de eso. Vemos finalidad en todo en toda la creación. Pero Dios es el único que tiene el por qué primero y el para qué último. ¿Cuál es el por qué primero? Y el por qué primero es porque te amo. Te creé la realidad de todos estos hombres y mujeres que peregrinan juntos porque te amo. Ese es el por qué. Y el para qué, para santificarte, para que alcances tu plena estatura humana y sobrenatural, así como te soñé. Ese es el para qué, para transformarte en una nueva criatura. Bueno, termino acá a los 25 minutos casi de grabar. Quedo a disposición de ustedes, me encantaría poder saber de ustedes a través de WhatsApp o de otras maneras. Pregunten, estoy a disposición de ustedes. Así que muchas bendiciones para todos y gracias por acompañarme
en estos dos encuentros. Hasta luego.